Buenos días, les doy la bienvenida. Vamos a realizar lecturas de una novedad editorial, ABC, La cultura del psicoanálisis, ediciones RCI, es el número 1 de la revista de Freudiana, Institución de Psicoanálisis. Voy a pasar a leer el staff de la revista. La dirección editorial, María del Rosario Ramírez, consejo editorial, Laura Bosco, Silvia Conía, Sergio Nervi, Marcela Varela. Consejo de redacción, Ana Laura Bastianello, Mirta Benítez, Nora Caputo, Ana Santillán, Héctor Serrano. Asesor, Germán García. Voy a pasar a leer unos párrafos de la presentación de la revista. Esta presentación está escrita por su directora, María del Rosario Ramírez. Freud y Lacan fueron dos hombres de una amplia cultura, cada uno en su época. Mientras que Freud habitó la Viena de fines del siglo XIX, Lacan vivió el París de comienzos del siglo XX. Desde luego, contextos muy diferentes. Las lecturas de Freud se nutrieron con las obras de los clásicos y de sus contemporáneos vieneses. Y aunque su descubrimiento del inconsciente participó de ese clima de efervescencia cultural, al mismo tiempo produjo una ruptura. Alteró el orden de lo que había hasta allí, subvirtiendo los prejuicios sobre el sexo, las concepciones románticas sobre el lenguaje y las nociones de inconsciente. El suyo fue un descubrimiento sin antecedentes. En este primer número de la revista ABC, La cultura del psicoanálisis, nos proponemos comenzar a desplegar algunas de las cuestiones ya mencionadas. La política, la educación de los analistas. En esa vía, los reportajes a Juan Pablo Lucchesi y Gustavo de Sal han hecho interesantes aportes. El texto de Germán García y su referencia a Shakespeare, que abre la sección Flashes, enseña y reflexiona acerca de los usos que hacemos en nuestras lecturas. Los fragmentos de los escritos de Jaime Rest, Pedro Luis Barcia, Jorge Dubate, Charles David Ley, Lidia Di Lello, fruto de dedicadas investigaciones sobre Shakespeare, permiten aproximarnos e iluminar una historia de lecturas, de censuras, de plagios, de distorsiones y de versiones de la obra del dramaturgo inglés en el Río de la Plata. La estrategia de Hamlet. Presentación de Hamlet y la locura política, por Germán García. Hacia el Hamlet de Lacan. Harold Bloom, con su persistente ambivalencia hacia el psicoanálisis, señala la reducción que Freud realiza en algunas tramas de Shakespeare. También Carl Schmitt y René Girard desdeñan las elucubraciones analíticas sobre Hamlet. Es un consenso entre los críticos literarios que el psicoanálisis no tiene nada por decir. Por su parte, los analistas responden a la defensiva, que usan las obras con fines didácticos. Pero como al finalizar estas operaciones no agregan nada que no estuviera al comienzo, nadie les cree. Me parece que la posición de Lacan es otra. Se trate de Poe, Sade, Gide o Shakespeare, el texto literario se presenta como la ocasión de empujar al psicoanálisis más allá de sus límites. James Joyce fue la prueba. El psicoanálisis puede aprender algo sobre la dimensión social del síntoma y a su vez revelar el síntoma producido por la obra. En las clases sobre Hamlet, Lacan dice: el trabajo del duelo se efectúa al nivel del logos. Digo logos para no decir grupo o comunidad, aun cuando el grupo o comunidad, como culturalmente organizados, sean sus soportes. ¿Dónde está el psicologismo? Sin duda en Harold Bloom, cuando interpreta a Freud. Patricia Markowicz lo muestra. También en René Girard, con sus fuegos de la envidia. Carl Schmitt, el teórico de la decisión, apunta a la política, y Jacques Lacan, el hombre del deseo, un poco más allá cuando dice: me parece que una atenta lectura de los sonnets, cuya audacia no imaginamos, muestra que Shakespeare ha ilustrado en su persona un punto totalmente extremo y singular del deseo. 3 sonetos, en la excelente traducción de Mujica Lainez, serán una muestra y una prueba de lo que Lacan afirma. Hamlet dice: el cuerpo está con el rey, pero el rey no está con el cuerpo. El rey es cosa.
Guildenstern pregunta, «¿Cosa, señor?» Y Hamlet responde, «Cosa de nada, of nothing». Se trata del tema de los dos cuerpos del rey estudiado por Kantorowicz. Las dualidades, tomando un todo y activas todas ellas simultáneamente en la persona de Ricardo, son aquellas que están potencialmente presentes en el rey, el bufón y el dios. El fol nombrado por Lacan es el revés del rey. El psicoanálisis toma el reverso en un momento donde el cuerpo es amo, del amo es cosa, cosa de nada, pero de una nada activa, cada vez de manera diferente. Este es el comentario hecho por Nora Caputo de Macbeth en clave femenina, un análisis de la señora Macbeth de Griselda Gambaro por Lidia Di Lello. En el número 28 de Cuadernos de Picadero, Lidia Di Lello compara la obra shakespeariana con la señora Macbeth de Griselda Gambaro. Señala las diferencias y destaca aquello que la distingue. Una señora Macbeth hablada, y cita: Macbeth es una presencia en ausencia en la obra de Griselda Gambaro. No está. No hay cuerpo presente. Y a la vez está siempre ahí, a través de su mujer, que es la que le pone cuerpo a la voz de Macbeth. Ella se pregunta, ¿deliro? Ah, sí, esta es mi lengua, no la lengua de Macbeth. Hay un juego de tensiones entre la mujer ausente, poseída por las palabras de su marido, y esta yo misma, cuya voz pugna por salir. Fuera, traidora Macbeth, no te dejaré hablar. Esa desconocida me turba y la deseo, confiesa la protagonista. La deseo y me aterra. La ambivalencia hombre-mujer, verdadero-falso, que Shakespeare instala en sus personajes, en la señora Macbeth, se aloja con potencia demoledora en el cuerpo maltratado de la protagonista. El suyo es un cuerpo disciplinado por la voluntad de su marido, instalado en la ambigüedad de sus deseos. La sexualidad y el poder se entrelazan en una red compleja. El cuerpo es su territorio. Los cuerpos se dislocan, los discursos se dislocan. Aquí no se mata solamente por un deseo de poder. Hay algo del orden de la lujuria involucrado en el crimen. En Gambaro, el crimen es un acto casi inevitable. Es la naturaleza débil, pasiva de Duncan, la que desencadena los hechos. La víctima, pues, es culpable. La pieza se inicia con los preparativos de la cena que será ofrecida al rey Duncan. En este universo contrastado, los manjares a cuerpo de rey no son la paloma asada o el ciervo, sino el cuerpo del rey mismo. Este es el verdadero torcimiento del texto shakespeariano. Nadie es inocente, ni siquiera la víctima. Shakespeare en el Nuevo Teatro Argentino, Jorge Duati, notas y fragmentos por Marcela Varela. El desafío de encontrar lo que pone al espectáculo en resonancia con el público centra las preguntas que Emilio García Weby despliega. Quiero hablar de Hamlet, de un Hamlet revisitado y de un Hamlet revisitado nuevamente. ¿Por qué Hamlet? ¿Y por qué a Hamlet, siendo un clásico, hay que revisitarlo? Digamos, si partimos del precepto de que un clásico tiene contemporaneidad en todos los tiempos, ¿por qué hay que revisitarlo? Elegimos un Hamlet que es el que elige Müller. En los 70 hizo un Hamlet muy contemporáneo, pero que tiene los mismos valores y se hace las mismas preguntas que se hace el Hamlet de Shakespeare, con algunas lecturas más, que tienen que ver con Hamlet como artista y como intelectual. Nosotros tomamos en Hamlet intelectual, el personaje Hamlet sentado frente a su época, el Hamlet político, la inacción del intelectual. Nosotros como intelectuales en los 90, el intelectual dice que va a actuar, dice que hay que hacer algo, pero no hace. Estos elementos son con los que trabaja Müller. El Hamlet de Müller es altamente autorreferencial. El Hamlet nuestro también es autorreferencial. Estamos hablando de nosotros mismos como intelectuales, dentro de una sociedad. Müller toma elementos que Shakespeare, por supuesto, no toma. Aprovecha ciertos elementos de Artaud, de Hölderlin, Samuel Beckett, Jean Genet, Dostoyevsky. ¿Cómo sintetizar todo esto? ¿Cómo sintetizar a su vez el Hamlet de Shakespeare y a la vez cómo hablar del Hamlet de la Argentina de hoy, el de los 90, el drama de los intelectuales, cómo nos paramos frente a la sociedad, cuál es nuestro lugar de resistencia,
entendida como resistir frente a los medios, a la televisión, a la radio, a la televisión en el teatro, al teatro en la televisión, a nuestra propia necesidad de supervivencia como grupo independiente, con una trayectoria e identidad que deseamos mantener sin cansar al público. ¿Hasta dónde negociamos? Las relecturas tienen que ver con poder hacer el texto de otra manera, a partir de donde uno lee y qué es lo que rescata de esa historia. Creo que si Shakespeare escribiera hoy, hablaría de los mismos temas, trabajaría con las mismas estructuras, pero seguramente utilizaría otro lenguaje. A partir de las declaraciones de las experiencias de estos teatristas, Jorge Duati observa: el Shakespeare de los 90 implica una conquista de la diversidad, una suerte de Shakespeare liberado de dogmas. Agradecemos a la librería Ramos de la ciudad de Quilmes y a Miguel Morelli por recibirnos para hacer estas lecturas.